los trascendidos políticos ya se habla de que pudiera haber ya una negociación entre el actual presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y por supuesto con el mismísimo gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, o con el PRI en su conjunto y por supuesto en el Congreso local. ¿Repetirá o no repetirá Tomás Figueroa? Es una pregunta interesante, ¿no? Sí, como no, ha habido mucha discusión, sobre todo a nivel de trascendidos, como bien lo comentas, Edgar, al respecto. Yo considero que hay altas probabilidades de que sí repita, cuando menos es mi lectura del juego político que se ha venido dando. De entrada, un primer factor que le ayuda es que solamente hay 4 aspirantes, incluyéndolo a él. Entonces es un universo bastante limitado de disputa por esta importante posición como es la presidencia. A mí aprovecho también para hacer el comentario, el hecho de que haya solamente 4 candidatos a un puesto tan importante me deja inquieto. Es decir, un puesto de tanto peso político, de tanta proyección mediática, de tan alta remuneración económica, de tan importante incidencia pública, ¿por qué solamente aspiran 4 ciudadanos en un estado con más de 7 millones donde hay mucho talento? A mí me llama mucho la atención esto, tengo hipótesis, creo que una de ellas es que mucha gente que pudiera aspirar, que tendría las credenciales para aspirar, no tiene las canicas políticas, por decirlo de cierta manera coloquial, para hacerlo. Entonces, el razonamiento sería más o menos el siguiente: yo tengo el perfil, tengo las credenciales, sin embargo, no tengo los acuerdos políticos con determinado partido, determinado actor, determinado gobierno para lograr ganar. Entonces, ni siquiera tengo por qué perder mi tiempo, entonces no aplico. De tal suerte que por ese razonamiento o por algún otro, solamente contienen 4 ciudadanos jaliscienses por esta presidencia del Consejo del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Eso favorece a Tomás Figueroa, por supuesto que también le ayuda su experiencia en la materia. Los otros contendientes, cuando menos 2 que yo conozco, sé que no es en lo que han estado de manera profesional, aunque sí interesados en materia electoral. Entonces, eso le ayuda, y también las negociaciones que tiene con los distintos partidos. Sobre todo, se ha hablado mucho, como bien señalabas, del apoyo que tiene de parte del gobernador, y eso podría efectivamente ayudarle a que permaneciera en el puesto, pero yo creo que también no hay nada ganado. Habrá que ver de entrada el resultado que haya obtenido el ahora presidente en esta prueba, porque hoy de hecho salieron ahí algunos trascendidos, más bien algunos tweets de algunas personas cercanas al proceso diciendo que no había pasado. Después parece ser que no se ha liberado la información, mañana sabremos, pero el propio presidente del órgano actualmente, Tomás Figueroa, tiene que pasar por estas fases que se han diseñado. Sí hubo por ahí rumores de que se había filtrado entre 2 diputados, Alberto Esquer y Jaime Díaz, el tema de que no había pasado el examen. Sin embargo, no hemos visto físicamente ese examen, ninguna foto, entonces la cosa está ahí todavía en stand-by. Hace unos días, el presidente del Instituto Electoral, Tomás Figueroa, rindió un informe acerca de lo que fue su gestión en el Instituto Cabañas. Llegaron unas personas con silbato, estuvieron protestando, incluso más temprano hubo una clausura simbólica de las instalaciones del Instituto Electoral. ¿Es un instituto electoral cuestionado? Es decir, el tema del viaje a Cuba, por ejemplo, con Alfaro, el tema de la sociedad de Víctor Hugo Bernal con el mismo Enrique Alfaro, el tema de Fabiola Martínez, por ejemplo, de la hermana del senador José María Martínez, que por interpretaciones totalmente ajenas a la ley electoral local, sino más bien cuestiones de derecho internacional y de equidad de género, que son muy respetables las valoraciones, pero que bueno, se hizo como un juego ahí para favorecerle en lugar del diputado Alberto Esquer. ¿Eso mantiene un instituto electoral débil? ¿Está dispuesto digamos, el Congreso a jugársela con la continuidad de un consejo así, Germán? Resulta muy interesante. Efectivamente, el contexto que planteas, comparto plenamente como lo señalas. Ha habido cuestionamientos importantes, cuestionamientos fuertes de distintos partidos. Creo que esa parte hay que señalarla con claridad. Es decir, ha habido cuestionamientos a la independencia del árbitro del lado del PRI, del lado del Movimiento Ciudadano, del lado del PAN mismo o de una parte del PAN. Entonces, eso efectivamente ha vapuleado el árbitro electoral, lo ha desgastado, pero con todo y todo puede ser que aún con ese desgaste, el contexto político, los apoyos del actual presidente y sobre todo también la baja cantidad de aspirantes a presidente puedan favorecer que aún con ese contexto complicado y cuestionado y golpeado
por más de algún flanco, permanezca en la posición. Yo creo que también sería interesante explorar reformas institucionales al órgano electoral, al árbitro electoral del Estado, sobre todo tocantes a la presidencia. Se ha llegado a plantear la posibilidad de una presidencia rotativa entre los consejeros, lo que a mí no me parece descabellado. Tiene también sus desventajas, pero ¿cuál es la gran ventaja que tiene? Que se despresuriza el rejuego político sobre la presidencia. Es decir, ahorita la presidencia y el Consejo es un botín enorme porque por ahí pasan muchísimas de las facultades del Instituto Electoral. En el momento en que la presidencia sea rotativa, va a haber mucho menos presión sobre esa negociación en torno al presidente, a quién va a ser el consejero presidente. Entonces yo creo que habría que pensar esas figuras y también ver hasta qué punto llega el compromiso de los actores que hoy apoyan a Tomás Figueroa para sostenerlo. Es decir, aún con lo cuestionado, ¿lo van a apoyar? Si la respuesta es sí, entonces estamos hablando de que tiene muy sólidos fundamentos la autoridad de Tomás Figueroa en materia electoral y en la autoridad electoral. Un escenario posible sería que pudiera repetir Tomás Figueroa y jugársela con él, solamente con él, y renovar el resto del Consejo. Es un escenario muy factible. Muy viable. ¿Por qué? Porque, bueno, te la juegas con el presidente porque no vas a poner en manos digamos, dudosas o de perfiles muy bajos la presidencia del instituto, conforme está la ley ahora. Y por otro lado, bueno, pues renuevas el resto del consejo y con eso, digamos, equilibras un poco el tema de la credibilidad. Pudiera ser, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esa podría ser un escenario viable. Donde básicamente se favorecería la integración del resto de los consejeros que no son el presidente a los partidos de oposición al gobierno. No, básicamente eso sería, quedaría Tomás Figueroa y se fortalecería el resto de los partidos, los de oposición, en el Consejo. Yo veo un riesgo, Edgar, importante, que se presenten elecciones muy polarizadas como esta. Elecciones disputadas, fragmentadas, que llegan a polarizar, donde hay que aparte elegir una serie determinada, un conjunto determinado de perfiles, que en ocasiones quedan los más grises. Es decir, los que menos negativos tienen. Entonces, la negociación se hace tan trabada, tan compleja, que la respuesta termina siendo, bueno, pues no podemos elegir al mejor, vamos eligiendo aquel de quien menos quejas tengamos todos. Pero usualmente, de quien menos quejas se tienen, quien menos negativos tiene, también tiene pocos positivos. Exacto. Y el ejemplo perfecto es Leonardo Valdés, en el Instituto Federal Electoral, quien llegó ahí simple y sencillamente porque tenía pocos negativos y no hubo quien lo vetara. Entonces termina quedando no el mejor, sino el no vetado por nadie. Y ese es un riesgo para el Instituto Electoral aquí. Sin duda. Vamos a ver cómo se ponen las barajas en este sentido del Instituto Electoral y sin duda será muy interesante el papel que jueguen los partidos políticos. Vamos a seguir platicando un poco del Instituto Electoral regresando de la pausa, pero sobre todo vamos a platicar de un tema muy interesante, la remoción de Ernesto Cordero como coordinador de los senadores del PAN. No se vaya, regresamos, estamos en Ángulos.